El Señor nunca nos manda cosas malas, pero si Él permite algo en nuestra vida, es para nuestro más grande bien. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gusto estar compartiendo nuevamente con todos ustedes en nuestro podcast, y hoy retomaremos un poquito lo que estábamos hablando, y es acerca de la relación que debemos tener con nuestro Señor, con nuestro Dios. El podcast anterior hablábamos de la amistad que tenemos que desarrollar con nuestro Padre, ¿verdad? Esa relación de intimidad, esa relación cercana que debemos buscar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y hoy vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas, que me parece algo fundamental para poder conversarlo y hablarlo en este podcast. Así es, amigos, esperamos que estén teniendo un bendecido día y que, como siempre les decimos, que esta palabra les llegue y sobre todo que la puedan ocupar en su día a día. Así que comencemos. Así es. Bueno, decimos que si no tenemos la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en medio de nosotros y sobre todo dentro de cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, no vamos a tener la convicción, la certeza, la seguridad de cumplir con nuestros compromisos y papeles dentro de la iglesia a la cual pertenecemos. Como hijos de nuestro Padre Dios y parte activa de la iglesia en la misión de difundir su palabra a las diferentes esferas, tanto de nuestro entorno familiar como de en nuestros trabajos, en nuestras instituciones educativas, en el caso de los estudiantes y así, a través de nuestro comportamiento, que es la manera realmente más difícil de reflejar la presencia de Dios por medio de la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Debemos ser unos verdaderos testimonios, pero eso no va a ser posible si realmente la presencia del Señor no está sobre nosotros, si nosotros no contamos con esa presencia y con la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces, hoy en este podcast vamos a estar hablando de cómo buscar esa presencia, de cómo permitir que esa presencia sea cada vez más visible, sea más real en nuestras vidas. Y yo creo que vayamos a partir del hecho de que, como dijimos aquí, tenemos que ser testimonios y sobre todo en nuestros hogares, que eso es el lugar más íntimo al cual tenemos, ¿verdad? Con el cual estamos compartiendo con nuestros hijos, con nuestra pareja, y es donde a veces se hace más difícil realmente ser un verdadero testimonio, un testimonio vivo de la presencia del Espíritu Santo y de la presencia de nuestro mismo Dios en nuestras vidas. Así es. Y bueno, para irnos adentrando un poco en el tema, voy a citar un texto bíblico, ¿verdad? Porque, ¿para qué? Para que nos demos cuenta de que muchas veces nosotros creemos o pensamos que estamos siendo guiados o acompañados por la presencia de Dios, pero en realidad tú lo estamos ocupando como una superstición. Así es. No como una convicción, como tú decías, sino como una superstición, que si hago esto, Dios me va a dar esto, si pasa esto, Dios me va a dar esto. Y les voy a leer justamente en el libro de Samuel. En primera de Samuel dice: los filisteos capturaron el arca de Dios y lo llevaron a Ebenezer a Asdod. Luego llevaron el arca al templo de Dagón y lo colocaron junto a Dagón. Al día siguiente, los habitantes de Asdod se levantaron y encontraron a Dagón tendido en el suelo, frente al arca del Señor. La cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas y estaban en el umbral, solo el tronco quedaba. Por eso, hasta el día de hoy, los sacerdotes de Dagón y nadie que entre en el templo de Dagón en Asdod pisa el umbral porque temen al Señor. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Al otro Dios que ellos también como que el Dios pagano al cual ellos veneraban. Y pensaban que Dios estaba en el mismo nivel que ese Dios. Así es. Por eso es la superstición, porque muchas veces nosotros creemos de eso, ¿verdad? De que Dios está tal vez al mismo nivel de una superstición o de una suerte, cuando no es así en realidad. Sí, y justamente es verdad lo que tú dices ahora. Muchas veces decimos, por suerte me pasó esto, o yo creo que debemos tratar de emplear los términos de una forma correcta. Nosotros como personas creyentes, como personas que tratamos de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida no existe la suerte. En nuestra vida existe la bendición. Y eso quiero sacar como una pequeña conclusión de las palabras que nos dijo Alejandra, y referente a este texto bíblico que acabamos de leer. De este texto bíblico lo que me llama de la atención son dos cosas. En primer lugar, que los israelitas tenían con ellos el arca de Dios, o sea, la presencia del Señor iba con ellos, ¿verdad? Y este texto que acabamos de leer es que
los israelitas fueron a combatir con estas personas, ¿verdad? Con estas personas que creían en este Dios pagano, exacto. Entonces, ellos fueron a combatir contra este pueblo y a pesar de que ellos, los israelitas, llevaban con ellos, delante de ellos, el arca de Dios, que no era únicamente una representación de Dios, sino era realmente la presencia de Dios con ellos. Ellos lucharon con este pueblo de gente pagana realmente y perdieron la batalla. Y por eso es que este pueblo les quitó el arca de Dios y llevó a su templo. ¿Por qué? Porque esta gente decía, bueno, hemos escuchado que este Dios ha hecho cosas grandiosas por Israel. Los sacó de Egipto, hizo que el mar se abriera y que los israelitas pasaran con toda la tranquilidad. También comentaban, porque así como ahora también los comentarios en esa época era igual. Dice que en las noches del Señor, este Dios en el que estos israelitas creen, en la noche levanta una columna de fuego para darles calor y alumbrarles en el desierto. Y en cambio en el día levanta una columna de sombra para que no se quemen, para que no se fatiguen con el sol del desierto. Entonces ellos, a pesar de que era un pueblo ignorante realmente, por el mismo hecho ya de creer en un Dios pagano, ¿no? Era un Dios inconsciente de que única y exclusivamente nuestro Señor, nuestro Padre Dios del cielo, es el único Señor, el único Dios, no hay otro. A pesar de eso, ellos les llamó la atención ver el poderío, ver la fuerza de nuestro Señor y nuestro Dios, y dijeron, entonces, como este Dios también es poderoso, debemos ponerle a la par con este rey, con este Dios pagano, ¿verdad? Entonces llevaron el arca y la colocaron a un lado de este Dios pagano, colocaron el arca de Dios, el arca de nuestro Señor, la presencia de nuestro Señor. Es decir, muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué si Dios estaba con el pueblo de Israel? Ellos perdieron esta batalla. Incluso llegaron al punto de perder, o sea, de estar tan en el piso que les arrebataron el arca de Dios a los israelitas. Entonces ahí nos damos cuenta lo que decía Alejandra, que no se trata muchas veces de que nosotros pensemos de que tenemos la presencia del Señor, sino que realmente en nuestro corazón sintamos que eso es así. Y que hagamos las cosas de manera que eso sea así y de que se conserve de esa forma, de que no perdamos la presencia del Señor y que no únicamente le utilicemos como un instrumento para decir, sí, yo soy una persona creyente, yo soy una persona que cree en el Señor, en Dios y esas cosas, sino que en nuestro corazón sintamos de verdad su presencia. Y eso es lo que le faltó en esta ocasión al pueblo de Israel, sentir realmente que la presencia del Señor iba con ellos. Yo creo que estaba el pueblo alejado del Señor, que no lo buscaban, que no tenían intimidad con Él y por eso no sentían eso en su corazón, ¿verdad? Entonces todo esto, la desobediencia, sabemos que Israel era un pueblo terco, así dice en la Biblia, aunque se escuche duro, pero todas estas cosas hacían que ellos se separen de la presencia del Señor, que la presencia del Señor se aleje de sus corazones, ¿verdad? Entonces todo esto llevó a que ellos perdieran esta batalla y en ese momento pues el arca fue llevada a este templo de este Dios pagano y dice que la misma presencia del Señor destruyó a este Dios pagano, se rompieron los brazos y cosas así, para que quede claro, para que quede clarísimo que nuestro Dios no se compara a nada ni a nadie en este mundo, que Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, y que Él no está a la par de absolutamente de nadie, porque Él es Dios soberano y todo lo demás. Y también nos recuerda en esta parte, y también otra cosa que me llama la atención, que en la Biblia también dice que nuestro Dios, nuestro Señor es un Dios celoso, ¿verdad? Que no puede compartir el corazón, el ser de sus creyentes, de sus hijos, de sus amados con otro Dios. Entonces, por eso demostró de forma física cómo se destruye a estos dioses, a este Dios pagano en este caso, demostrando la soberanía de nuestro Señor y de nuestro Dios. Entonces, eso realmente me llamó la atención y sobre todo saber que no se trata únicamente de que nosotros de palabras, de labios para afuera, digamos, yo tengo la presencia del Señor, yo tengo la bendición, la unción, no. El pueblo de Israel literalmente tenía el arca de Dios, que era la presencia del Señor, pero como no le daban el lugar, no buscaban el tiempo de intimidad, era un pueblo rebelde,
se alejaron de esa presencia, a pesar de que físicamente la tenían, o sea, ahí estaba el arca, ¿verdad? Y esa era la presencia del Señor, pero no supieron darle lugar en su corazón. En su corazón no le dieron el lugar y no permitieron que el Señor actúe con la fuerza, con el poder, siendo aquel Dios, el de los ejércitos de Israel, ese Dios victorioso, ese Dios fuerte, ese Dios majestuoso, pero ellos no dieron en su corazón, porque como hablábamos en esta saga que hemos hablado acerca de la oración, no se trata únicamente de encomendarnos en Dios y de eso, sino de tener la fe, la convicción de que el Señor en su soberanía es capaz de darnos eso y mucho más. Entonces eso es lo que yo creo que falló en el pueblo de Israel y es lo que muchas veces también falla en nosotros. Así es, y aquí podemos darnos cuenta entonces que tener a Dios en nuestra vida no se trata de tenerle como un afiche de palabras alentadoras o tener la Biblia como tal, como un libro de palabras de positivismo, Así porque ahí es. podemos conseguir cualquier tipo de libro, ya sea cristiano o no. Sino se trata de que por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, también como hablábamos en el podcast anterior, por medio de la alabanza y la adoración, busquemos una relación íntima con nuestro Padre, con Dios, y sobre todo que cada día de nuestras vidas busquemos de su presencia, que estemos deseosos de estar en su presencia, de buscarle un poco más, de conocerle un poco más. Y también anhelar que esa presencia esté en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros trabajos, tal vez de los colegios, de las escuelas, buscar y anhelar esa presencia, pero no para que nos esté solucionando la vida, sino para tenerle como nuestro amigo y a pesar de que pasemos por situaciones difíciles, saber que lo tenemos a él. Y cuando estaba justamente leyendo la Biblia y encontré un versículo que me parece que tiene una relación con eso que hemos estado hablando en este tema y es algo que quizás todos nos hemos preguntado y que debemos hacer para tener la presencia de Dios en nuestras vidas. En Ezequiel nos dice que alejen ahora de mí sus infidelidades y los monumentos a sus reyes y yo viviré en medio de ellos para siempre. Eso se puede referir a muchas cosas, ¿verdad? Infidelidad tal vez no solo en el plan como de pareja. Así es. O tal vez a los reyes no se refiere literalmente a una idolatría, alguna, no sé, figura del mundo como tal. O algún dios pagano como fue en esa época. No, tal vez serle como infiel a Dios de seguir nuestros instintos, de seguir nuestra carne, porque Él dice que para seguirle Él tenemos que morir a nosotros mismos. Tal vez esos monumentos es cuando que Él nos dice que a veces veneramos otras cosas que a Él, como por ejemplo puede ser el dinero, etcétera, ¿verdad? Entonces, como este versículo tal vez no lo tomamos literal, porque tal vez no es muy entendible a una simple vista, pero si nos ponemos a investigar y nos ponemos a analizarlo a profundidad, se refiere a de que no, como que no le demos las espaldas a Dios, no le hacemos infieles a Él, pero con nuestras propias acciones, con nuestra propia carne, no serle fiel a nuestra carne, porque como tú decías, Dios es un Dios celoso, entonces no puede, en nuestro corazón no puede haber dos dioses, es decir, no puede estar el pecado y Dios, no puede, porque Dios no va a obrar ahí. Obviamente todos somos pecadores, pero una cosa ya es tener el pecado obviamente desde nuestro nacimiento, ¿no? Y otra cosa es no querer ser buenas personas o no hacer nada por no pecar. Claro, o sea, actuar, digamos, ya conscientemente, hacer una obra, un acto, digamos, cometer un pecado conscientemente, sabiendo claramente lo que estamos haciendo. Y yo creo que a eso, como tú dices, si nos ponemos a leer este texto, tal vez decimos, pero bueno, yo no soy infiel, yo no le soy infiel a mi pareja, o yo tampoco es que tengo en mi casa monumentos a reyes y cosas así. Pero como tú dijiste, realmente tienes mucha razón. La infidelidad se refiere a no serle fieles a Dios. Y no le somos fieles a Dios cuando pecamos deliberadamente, como tú dices. Ya nosotros tenemos en nuestra esencia, digamos así, el pecado, pero el mismo hecho que el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, para liberarnos del pecado, para limpiarnos del pecado que tenemos ya desde nuestro nacimiento, ¿verdad? Pero nosotros tampoco podemos decir, bueno, somos pecadores, entonces yo voy a pecar con todo el gusto, voy a hacer las cosas conscientemente. No. Lo importante aquí, yo creo que lo que tenemos que resaltar es que no vamos a ser santos como tú dijiste, santos no somos. Incluso Jesús, cuando le dijo a alguien en el Nuevo Testamento, obviamente le dice, maestro bueno, y él dice, bueno, hay solo uno, y es mi Padre que está en los cielos. O sea, imaginémonos
que Jesucristo, siendo el mismo Dios, hecho hombre, y ha dicho estas palabras, mucho más nosotros. Somos seres que ya tenemos el pecado de manera innata, pero eso tampoco nos da una licencia para pecar, una licencia para decir, bueno, yo sé que estoy haciendo mal esto, por ejemplo, estoy robando en mi trabajo, me están confiando unos fondos, yo sé que yo estoy ocupando, no estoy dando los informes como son. Eso es ser infiel al Señor, ser infiel a sus mandamientos, ser infiel a sus enseñanzas. A esto nos referimos con infidelidad y en todos los campos de la vida, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestra vida podemos cometer estas infidelidades y no necesariamente son situaciones de pareja, sino en todos los ámbitos podemos actuar de manera pecaminosa, de manera infiel a nuestro Padre en todos los aspectos. Pero ahí está también nuestra forma de demostrar que buscamos su presencia, tratando de, con la fuerza del Espíritu Santo, porque no, humanamente no es posible, con la fuerza del Espíritu Santo dominar esos impulsos que están en nuestra naturaleza, en nuestra carne, para en cambio, dejando eso, tener lo más grande que es la presencia de nuestro Señor. Y también, como tú decías, este tema de los monumentos, de los reyes y esas cosas, yo creo que tiene mucho que ver con el aspecto económico, porque muchas veces en nuestra vida queremos que el dinero esté a la par de Dios. Y muchas veces se escucha gente que dice, con que yo tenga dinero, lo tengo todo, porque el dinero compra conciencias, el dinero compra la salud. No es así, queridos amigos, porque cuando uno está enfermo, muchas veces puedes tener la herencia más grande y eso no te salva. Solamente es la gracia y la misericordia de Dios. Mientras Él quiera tenerte en este mundo, te va a tener. Entonces, realmente tenemos que, por medio de este podcast, quiero invitarles a que pongamos prioridades en nuestra vida. A que, así como hizo este pueblo pagano, que ellos en su ignorancia pensaron que estaba a la par nuestro Señor y nuestro Dios con el Dios pagano de ellos, y ese Dios fue destruido, ¿verdad? Asimismo, el Señor te invita y te dice en esta ocasión que no lo pongas al nivel del dinero, al nivel de otras personas, al nivel de la ciencia. No, el Señor está muchísimo más arriba, ni siquiera un poquito cerca para decirlo así gráficamente, no sé qué otras palabras utilizar. Dale el lugar al Señor en tu corazón. Busca su presencia y si Él va delante de ti, si su presencia va contigo, todo te va a salir bien. Y lo que según tú no salga bien y esté en las manos de Dios y sea la voluntad del Señor, va a ser para tu más grande bien. Así que en esta ocasión, en este podcast, quiero invitarte a que le des al Señor su lugar, a que trates de mejorar tu vida, trates de dominar esos impulsos pecaminosos, de dominar esas prioridades absurdas que muchas veces tenemos los seres humanos y realmente le demos el primer lugar al único que se merece y es nuestro Señor, nuestro Dios del cielo. Así es. Y también hay que darnos cuenta que es trascendental al momento que nosotros leemos las escrituras, asistimos a una iglesia, cuando oramos, no es para recibir el cumplimiento de los deseos, de los anhelos de nuestro corazón, sino es lo que Dios nos quiera dar, es aprender a aceptar su voluntad. Así es. Y aprender a anhelar su voluntad. Y lo que realmente tenemos que buscar, aunque sea a veces complicado, porque a veces le buscamos a Dios solo en los momentos de necesidad, pero lo que en realidad tenemos que buscar es de su presencia, solo buscarle a Él. Sí. En la Biblia dice... Jesús les dice cuando Él estaba predicando que busquen el reino de los cielos y todo lo demás les vendrá por añadidura. Pero le dice que lo que tienen que buscar es la presencia de Dios. Tienen que buscar no de una forma interesada, como decíamos en el podcast anterior, ¿verdad? De que no tenemos que buscarle de una forma interesada, sino de una forma sincera. Lo que Él nos quiera dar, aceptarlo. Y no buscarle porque nos quiera dar algo, sino porque tenemos que buscar su presencia. Exacto. Porque solo porque nos bastemos solo con Él. Y, por ejemplo, Moisés era uno de los precursores de la fe y de la obediencia hacia Dios, ¿verdad? Eso es algo que todos saben. Y en una de sus primeras conversaciones con Dios, Moisés le dijo a Dios que si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y muchas veces nosotros no pensamos en eso, ¿verdad? Pensamos, no sé, estoy con mis hijos, tengo todo, pero nunca decimos, Dios, ¿estás conmigo? Así es. Porque tal vez hay lugares que Dios no nos quiere llevar para protegernos o para que no nos lastimemos o porque sabe que no estamos haciendo algo correcto, pero ni siquiera le escuchamos. Entonces siempre hay que decirle a Dios que si la presencia de Él no va con nosotros, que mejor no nos lleve a ningún lado, que donde Él quiera llevarnos, donde su presencia esté,
que ahí estemos nosotros. Así es, y justamente yo aquí quiero rescatar algo lindo que tú dijiste, que nuestra oración, nuestro tiempo de leer la palabra del Señor, de asistir a la iglesia y todo lo demás, no debe ser únicamente buscando a un Dios bombero, a un Dios que nos solucione el problemita, que apague el fuego de ese momento o que cumpla el deseo que ese momento tenemos en el corazón. Nuestro anhelo verdadero, digamos así, nuestra causa de verdaderamente irnos por ejemplo, a misa o de leer o de cosas así, o de empaparnos de la palabra del Señor, debe ser buscar su presencia, debe ser sentir su presencia, pero sentirlo dentro de nosotros. No únicamente como los israelitas, como dice en esta parte, ¿verdad? No solamente mirar desde afuerita, sí, nosotros tenemos la presencia del Señor, sino sentir en el corazón, sentir en nuestra vida, sentir en nuestras acciones, sentir en nuestro comportamiento que el Señor está y va con nosotros. Y así como tú dices, muchas veces esa debe ser también nuestra oración, así como Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques de aquí. Y así debemos orar, yo creo que todas las mañanas, antes de salir de nuestras casas: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, porque sin la presencia del Señor, mejor no me muevo a ningún lado. Así es. Me quedo en mi casa y ni en mi casa, porque en ningún lado estaré bien. Entonces, yo sí, nuevamente recalco, en este podcast estamos llamándoles a ustedes y también a nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que las primeras que aprendemos a través de estos podcasts somos nosotras, es a que busquemos diariamente, no una vez a la semana, no una vez cada 15 días, no una vez cuando estamos en algún problema, decir: Padre Dios, ayúdame, Padre nuestro, y empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia. No, busquemos su presencia todos los días, que esa sea la principal compañía de nuestra vida, que pueda faltar el que falte, pero que el Señor esté presente, que a pesar, como tú dijiste, que tengamos algún problema, alguna adversidad, estemos atravesando por algún desierto, pero digamos: yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Y si el Señor nunca nos manda cosas malas, pero si Él permite algo en nuestra vida, es para nuestro más grande bien. Así es. Y de hecho, la presencia de Dios es un tema muy recurrente en la Biblia, ¿verdad? Así Y es. hay algunos versículos que lo tocan, como por ejemplo es Éxodo, que dice: Dios le dice a Moisés que su presencia irá con él y le dará descanso. Y eso se une a lo que decíamos antes, ¿verdad? Porque aquí Dios le está respondiendo a Moisés de lo que él le dijo. Y como les decía, Dios nos quiere responder. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, solo que a veces nosotros no le escuchamos. Porque Él nos dio, como siempre digo, libre albedrío, para que nosotros elijamos escucharle a Él. Pero si nosotros no queremos escucharle, o estamos más preocupados de otras cosas que de Él, Él no puede hacer nada. Así es. Sí, bueno, y quiero decir algo en esta parte, que dice que Dios le dijo a Moisés que su presencia irá con él y le dará descanso. Muchas veces por el trabajo, por el afán realmente de la vida, parece que las 8 horas de sueño no son suficientes para darnos el descanso, el reposo, la calma que necesitamos, ¿verdad? Pero aquí también se desprende que el que nos da realmente descanso, el que nos da paz, el que pone el que es como que se respira en nuestra vida, en nuestro diario vivir, es nuestro Señor y nuestro Dios, que su presencia al ir con nosotros nos dará descanso. Y descanso es lo que muchas veces la gente busca, por eso muchas veces se toman pastillas tranquilizantes, pastillas para dormir, muchas personas practican incluso ciertas rutinas para relajarse, para buscar ¿qué? Para buscar descanso, ¿verdad? Entonces aquí nos dice también que el único que nos da descanso es el Señor por medio de su presencia en nuestras vidas. Así es. Otro versículo también es, por ejemplo, en Levítico. Dios promete que su morada estará entre los israelitas y caminará entre ellos. Esto va tal vez de la mano con lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Uh-huh. Ellos que cuando perdieron la batalla, y eso me viene a la cabeza, ya que muchas veces podemos pensar que perdimos la batalla, ¿verdad? Pero Dios prometió a los israelitas que estará entre ellos y que caminará con ellos, a pesar de que ellos eran pecadores, a pesar de que ellos eran tercos, a pesar de que incluso pensaban como una superstición a Dios. Dios les da esta promesa, y no solo a los israelitas, sino a cada uno de nosotros, porque todos somos hijos de Dios. Y Dios nos está prometiendo que su morada siempre estará con nosotros, y que caminará con nosotros, a pesar de que seamos
malos, a pesar... Pero lo que sí es, nuevamente recalcamos que Dios es un Dios celoso. Él no puede vivir en un corazón que haya pecado, porque ahí estaríamos siguiendo como a... No sería dos dioses, nos estaríamos siguiendo a dos lados, ¿verdad? A un lado tendríamos a Dios y al otro tendríamos al enemigo. Así es. Entonces no podemos vivir así. Obviamente, como decimos, ya somos pecadores de naturaleza, pero estamos con Dios para llegar a ser lo más semejante a Cristo. Así es. Entonces, no por ser cristianos es que estamos salvos de todo pecado y podemos hacer lo que queramos, porque Dios no va a vivir en nuestro corazón así. Uh-huh. Él no puede coexistir con otra cosa. Él tiene que solo existir en nuestro corazón, solo Él. Así es. Como decíamos, buscar su presencia porque Él no va a compartir su trono con nadie, porque Él es un Dios celoso y Él debe ser suficiente en nuestras vidas para llenar nuestros vacíos, para llenar nuestras necesidades y sobre todo para llenar a veces ese vacío que muchas personas dicen, nadie llena este vacío. Ese vacío lo llena únicamente nuestro Señor y nuestro Dios. Así. También en Salmos, David dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y realmente yo creo que ahora, a lo menos en este tiempo actual, las personas lo que más buscamos es el gozo y muchas veces por eso mismo las personas recurren a las drogas, recurren a las fiestas, recurren como que al desorden en sus vidas porque buscan el gozo, ¿verdad? Pero es un gozo momentáneo tal vez. Yo creo que ni siquiera podría llamarse gozo. Exacto. Porque el gozo es un don de Dios, eso dice. Don del Espíritu Santo, así es. Entonces, el gozo, la otra cosa tal vez es una felicidad momentánea, tal vez pasajera, pero en realidad el gozo yo creo que Dios nos lo da, porque no creo que podamos conseguir el gozo de otra manera. Así es, exacto. Y como tú dices, no es algo realmente humano el gozo es algo divino, porque es uno de los frutos, de los dones del Espíritu Santo. Y realmente el gozo es aquello que te permite vivir feliz con lo que tienes, con quienes tienes. Es ese gozo que te da paz, ¿verdad? Porque la alegría momentánea del mundo, tal vez ese momentito las personas disfrutan, pero luego, por ejemplo, luego de que se toman alcohol, viene lo que llamamos vulgarmente el chuchaqui, y no son momentos buenos, son momentos malos, son momentos que las personas se sienten ansiosas, se sienten angustiadas. Entonces no podemos, como tú dices, ni siquiera decir la palabra gozo a este tipo de cosas, sino solamente es como que una alegría pasajera, una alegría momentánea, que más bien trae más repercusiones negativas. Entonces, en cambio, el gozo que te da la presencia del Señor es un gozo que llena tu vida, que llena tu familia y que llena tu ser realmente de plenitud y de descanso, como habíamos hablado en el versículo anterior de Salmos. Así es. También hay otro versículo. En realidad, Dios nos hace muchas promesas a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Y en Mateo nos dice que Jesús promete que estará con sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Y Jesús quiere que nosotros también seamos sus discípulos. Uh-huh. Entonces, si nosotros ponemos nuestra vida a manos de Él, somos sus discípulos y nos está Él también prometiéndose a nosotros. Si nosotros elegimos seguirle, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y no es que va a estar en ratitos, va a estar siempre, va a estar en toda situación si nosotros elegimos seguirle y si elegimos, a pesar de todo, morir a nosotros y seguirle a Él. Así es, y también yo quisiera decir algo aquí. Por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, los discípulos son las personas que predican la palabra del Señor, son los predicadores, son las personas que se encargan de eso, que tienen facilidad tal vez de palabra, que el Señor les ha dado ese don. Pero no únicamente tú puedes ser un discípulo en la predicación, tú puedes ser un discípulo en cualquier área que el Señor te haya dado un don o un carisma. Por ejemplo, hay personas... Yo recuerdo una vez me fui a una oficina y estaba con un tema complicado de solucionar y una persona llegó, fue como un ángel que me ayudó, me dijo, mire, tiene que hacer esto, váyase a tal lugar, pague tal cosa y me solucionó el problema. Capaz, y era lo mismo, pero esta persona se dio el tiempo, tuvo la paciencia para explicarme con amor, para indicarme cómo tenía que hacer las cosas y al final me di cuenta que tenía... una crucecita en su escritorio, que puede ser, como tú dijiste, en muchos casos únicamente como un simbolismo, ¿verdad? Pero en esa persona se reflejaba la presencia del Señor. Sí. En esa persona se reflejaba que
que ella era una persona creyente por el amor con el que trataba a las personas que estábamos ahí buscando el servicio en esta institución, y se diferenciaba del resto de sus compañeros y de sus compañeras. Entonces el Señor ya no era para ella únicamente un símbolo, únicamente una representación. Ella representaba con su actitud, ella demostraba la presencia del Señor en su vida. Entonces no necesitó ella, por ejemplo, hablarme de la palabra del Señor, ni recitarme un texto bíblico. Su actitud fue la que me demostró que ella era una persona creyente y que el Señor estaba con ella, que el Señor, que su presencia estaba en esta chica. Así que no importa tú dónde trabajes, qué actividad desarrolles o en qué medio te encuentres, tanto ya siendo joven como siendo más adulto, que tu actitud, que tu testimonio refleje la presencia del Señor en tu vida, en el lugar en donde te encuentres. Así es. Bueno, amigos, hemos culminado ya este episodio. Esperamos que les haya gustado muchísimo, y como dije al principio y como digo en todos los episodios, que sobre todo lo apliquen en sus vidas, porque no somos nosotros hablando, sino es el Espíritu Santo que les quiere compartir a ustedes. Si quieren estar también un poco más conectados con nosotras, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Viva Jesús y en Instagram como Viva Jesús-01. Ahí publicamos cuando ya tenemos episodios nuevos, cuando tenemos nuevas temporadas. También publicamos algunos versículos bíblicos. Así que si no nos siguen, váyanos a seguirnos por allá. Sí, bueno, realmente ha sido un gusto compartir con ustedes. Como siempre, el tiempo se nos pasa volando. Esperamos que estos contenidos sean de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.